Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Bueno, ya estamos en el segundo bloque de Zona de Trabajo que se emite aquí por Radio La Compañía en la FM 101.7 del dial de la ciudad de Tandil. Y bueno, como pudimos ver a través de distintos medios de comunicación durante todo el fin de semana, el día viernes, el día del Al, la ciudad de Bahía Blanca fue duramente castigada por este fenómeno que azotó a una parte importante de la provincia de Buenos Aires y ha tenido un poder destructivo y una devastación que ha sido realmente conmovedora, ¿no? Para poder hablar de este tema y también de lo que se fue expresando como consecuencia de esa catástrofe, que es la solidaridad que han expresado distintos sectores de la clase trabajadora y el pueblo que han decidido abrazar a la ciudad de Bahía Blanca ante un gobierno insensible que nuevamente le da la espalda, porque hace apenas un año, recordemos, la ciudad de Bahía Blanca había sido castigada por otro fenómeno que fue el tornado en diciembre del año pasado, y en aquella oportunidad el gobierno nacional tuvo una actitud bastante similar a la que viene manteniendo ahora, ¿no? Para poder hablar un poco de cómo está la situación en Bahía Blanca, bueno, y hablar un poco de esto, ¿no? De la solidaridad que se ha expresado de distintos sectores de la clase trabajadora y el pueblo, nos vamos a comunicar con Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca. Enrique, buenas tardes. Carlos te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, un gusto estar con ustedes. Gracias, Enrique. Enrique, bueno, un poco, ¿cómo está actualmente la situación en la ciudad de Bahía Blanca? Sigue enormemente golpeada, la ciudadanía, el pueblo, duele andar por la ciudad, duelen los padeceres de tantas personas, tantos compañeros y compañeras también. En mi caso soy docente, hay muchas personas sacadas en sus casas, pero duele también la realidad de los barrios populares que ya estaban golpeados por la pobreza y ahora esta cuestión del desamparo, de la falta de alimento, de la falta de abrigo, de la falta de casa, bueno, de la falta de casi todo. Claro. Que uno se lo cruza a poco que atraviese la ciudad, ¿no? Es cierto que hay sectores mucho más castigados por la gran lluvia, en el caso de General Serri, que está acá a 8 kilómetros, y el puerto de Ingeniero White, sí, tremendamente castigados. Ahí se combinó, son dos lugares costeros, se combinó la lluvia con la pleamar, de manera que el agua no descendía, y a eso se agregó antes de ayer, un tercer factor tremendo como denuncia, de que un gran desagüe pluvial en Ingeniero Guay pasa por la planta de Profértil, una empresa que fabrica urea, una multinacional. Sí. Bueno, no abrieron las compuertas, esto hizo, igual el agua ya estaba, pero el agua no se retiraba, o sea, se mantuvo el agua un par de días más porque no se abrían las puertas. Las denuncias dicen que temiendo la empresa que el agua pudiese afectar a las instalaciones de su fábrica. O sea, no afectaba a las instalaciones de la fábrica, pero afectaba la vida de gran parte del pueblo que seguía con de la población, claro. Sí, claro. sí. Bueno, todos estos factores, ¿no? Y junto con ello el que vos señalabas, una solidaridad inmensa, extensa, que viene de abajo, que viene muy de abajo, que viene de gestos cotidianos, de acciones cotidianas durante el día de la tormenta, pero también después la solidaridad de ir en ayuda de aquel que sufre, que la está pasando mal, y luego, bueno, todo este periodo de juntar alimentos, juntar
artículos de limpieza, juntar frazadas, colchones. Por todos lados en la ciudad brota esta solidaridad. Yo te puedo decir, hoy estuve en una escuela de Ingeniero Guay para contar algo de hoy. Sí. Y esa escuela tiene buena suerte, que está un poquito alta y no se inundó como todo el pueblo. Claro, la escuela hoy es un lugar de refugio de gente que viene, de papás, mamás y los chicos, que obviamente no hay clase, que vienen a buscar ayuda, a buscar comida, a buscar lavandina, a buscar lo que sea necesario. Y además las maestras, cuando no tienen noticias de alguno de los chicos de este año, van a las mismas casas y llevan alimento, remedio, toalla, frazadas, lo que puedan, digamos, porque tampoco, si bien la solidaridad es muy extensa, tampoco alcanza para tantas carencias, ¿no? Así que bueno, eso gratifica en un sentido y hace que, no digo que se vaya el dolor, porque el dolor y el padecimiento no se va, pero la empatía, como todos sabemos, es un sentimiento positivo, y es un sentimiento positivo que expresa con fuerza, tenemos que decirlo así, en la clase trabajadora, en los sectores más humildes, más pobres de la ciudad, que con gestos de todos los días, de solidaridad, de poner una olla popular donde se puede, un comedor, claro, todo sí, eso sí. que se nos ocurre, pero que atraviesa gran parte de la ciudad, y además esta vez incluido un sector en el cual no suele pasar esto, que es el centro de la ciudad. Claro, el sí. centro de la ciudad está Sí, devastado. eso casualmente mi compañera, que es de allá, es de Bahía Blanca, ella tenemos familiares, digamos, en Bahía Blanca, y justamente le comentaba a mi compañero de radio recién que viven en la zona un poco más céntrica, pero todavía, por ejemplo, seguían sin luz en las zonas. Todavía no hay electricidad. Todavía no tenían electricidad, y de hecho en algunos lugares ni electricidad ni agua. La verdad que una situación bastante terrible, digamos, sea para afrontarla, pero como vos bien decías recién, esto ha dado pie a que la solidaridad de la clase trabajadora y el pueblo argentino una vez más se expresara, ¿no? Que no es la primera vez. Recordemos que cuando pasó lo de La Plata, allá por el 2013, también la solidaridad del pueblo se expresó muy grandemente. Se expresó incluso con todos esos voluntarios de las distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, sindicales, clubes de barrio, que salieron a ponerle el cuerpo cuando el agua todavía estaba subiendo, ¿no? O lo mismo también como hace ya un par de décadas atrás, cuando fue la inundación en Santa Fe. Yo creo que realmente es como que en estos momentos aflora esta solidaridad de los trabajadores, y que también tiene un poco su correlato con que, fíjate que en una semana se expresó esa solidaridad con lo que pasó en Bahía, y también ayer, con el acompañamiento, ¿no?, a los jubilados, que terminó en la tremenda y terrible represión por parte del gobierno de Milei y Bullrich contra los jubilados y todos los que fueron a acompañar la manifestación, ¿no? Sin duda, es otro ejemplo de una solidaridad, además, por lo que veíamos acá en Bahía, en la tele, ¿no? Una solidaridad espontánea de salir a las 10:30, 11 de la noche a cacerolear cuando eran muy muy claras las imágenes de la brutalidad ejercida por el poder político comandado por la ministra Bullrich. Y eso también hay una situación que nos parece que en otro orden, ¿no?, en el orden político, que empieza a cambiar. Acá, ¿no? Yo creo que sí. Y acá cuando vemos estas cosas también, ojalá nos den un punto de apoyo para pensar en otras cosas. Porque acá a veces se habla de un accidente climático. Acá a veces se utiliza la palabra accidente climático. Accidente es lo que no se puede prever. Claro, sí. Y si bien es cierto que 400 milímetros o 350, porque acá las cifras varían. Sí. Milímetros de lluvia en Bahía no pasó nunca, y es la mitad de lo que llueve muchas veces en el año, esa cifra. Claro. Una magnitud tremenda. Pero también algunas cuestiones que de la docencia tendríamos que también decir, además de ir con la solidaridad. En el gobierno están los que niegan el cambio climático, ¿no? Tal cual. Y sí, ¿qué expresión más clara del cambio climático que esta de los episodios reiterados, porque ya en Bahía ya son 3 en un año, de lo que está pasando y ahí sí algunas cuestiones que deben decirse.
en el sentido, por ejemplo, si el parate de la obra pública o el tipo de obra pública que se hace, esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión, El parate lo produjo el gobierno, sin duda, el parate total lo produjo el gobierno de Milei. Acá ya venía parada una enorme obra faraónica que rodea la ciudad y que tiene como sentido que los camiones lleguen bien al puerto, o sea, tiene como sentido el negocio, pero junto con ello, también una ciudad que está en un pozo, quienes conocen que está en un pozo realmente, y donde la especulación inmobiliaria ha ganado. Entonces se construyen edificios, torres y demás, que en muchos casos tienen más que ver con la especulación, y se cementa todo. Claro, cada vez menos espacios verdes, y todos sabemos que esas cuestiones, la de cementar, agrava todavía las situaciones cuando te encontrás con una lluvia así. Y la de no tener espacios verdes, la de agrava también el sentido de que por donde el lugar que podría escurrirse el agua no está. Entonces, es una ciudad pensada en dirección a los negocios de la zona portuaria, las grandes empresas del polo petroquímico, las cerealeras, Poro Fértil, justamente, claro, la productora de fertilizantes. Bueno, la ciudad y los políticos de la ciudad se conducen para garantizar que esos negocios sigan produciendo. Ya, tal cual. No se piensa absolutamente en las necesidades del pueblo, en las necesidades populares, ni en techo, ni en educación, ni en salud. El hospital provincial también fue devastado. Todas estas cuestiones que revelan también de cómo y para quiénes se gobierna. Claro, los agronegocios de la pampa húmeda también aumentan la probabilidad de inundaciones. Claro, bueno, eso es a lo que te iba a acotar, Enrique, de lo que venías diciendo, es que justamente, ¿no? O sea, se sostiene un modelo de agronegocios y se sostiene un modelo de producción primaria para la exportación, que lamentablemente tiene una incidencia fenomenal en el cambio climático, y además también, no es, una cuestión que se hace desde este gobierno, ya lleva décadas, practicándose, claro, y ha contribuido enormemente a los desmontes, a destruir los humedales, a transformar el suelo y casi, de terminar teniendo un suelo impermeabilizado que no absorbe el agua. Todas esas cosas también, ¿no? O sea, llevan a esto. Sin duda, y a estas cosas también está bueno pensarlas, decirles, insisto, en estos momentos lo inmediato, lo que sale rápidamente es la solidaridad, pero me parece que al mismo tiempo el ejercicio de pensar estas cosas y de pensarlas hacia el futuro, porque acá el CONICET, por ejemplo, un organismo científico de la ciudad, había dicho hace 12 años un informe que la ciudad estaba en situación de riesgo frente a las lluvias abundantes. 12 años. 12 años, sí. 13 casi, porque es de 2012. No se hizo nada. Los desagües pluviales en Bahía son los de 1947. Claro. No hay obra construida en previsión. Bueno, de hecho, el famoso canal Maldonado también es construido en aquella época, en la época del gobierno de Mercante. Desde ahí, claro. Desde ahí. Y además el canal Maldonado, que fue construido como un canal aliviador, así se le llamaba, claro, porque el Napostatra, cuando traía mucha agua, inundaba. En el último periodo, curiosamente, aparece como el que lleva el mayor volumen de agua cuando hay una lluvia, y el arroyo Napostal, el histórico arroyo que cruza la ciudad, claro, es el canal aliviador, al revés, y encima entubado en una parte, con lo cual también ha contribuido a que toda esa zona del arroyo Napostal ha sido tremendo, sí. Y es una zona que está 8 cuadras del centro, no es claro, sí, no estás el hablando. El centro esta vez fue severamente afectado, los negocios, las casas, los edificios, todavía están en el centro, pasás por el centro y está lleno de agua en las calles porque están desagotando los subsuelos, los sótanos, las cocheras, un desastre de magnitud incalculable, al cual encima Caputo viene ese mismo día o el día siguiente y dice 10.000 millones de pesos. ¿Dónde viven esos tipos? 10.000 millones. Sí. No tienen la menor idea del daño producido. 10.000 millones son gente que vive más cerca del departamento de estado en Washington o de Wall Street que del puerto de Ingeniero Guay, seguro. Claro. Están más cerca. Bueno, vos sabés que nosotros hace un ratito, antes de llamarte para la entrevista, lo comentábamos, en la editorial del programa,
porque fue un dato que justamente lo aportó Carlos Ríos, que es un miembro, un integrante del Foro Argentino de la Deuda Externa, aquel que fundara don Alejandro Olmos, quien denunció a las juntas militares por la deuda externa en 1982. Y Ríos lo que planteaba era esto, ¿no? O sea que este lunes, sin ir más lejos, quemaron 400 millones de dólares de reserva para contener el precio del dólar, que es el equivalente a lo que saldría la reconstrucción, por lo menos lo que estiman que saldría la reconstrucción de todo lo que se ha perdido en Bahía Blanca. Claro. En un día. Encima hay en ciernes un acuerdo secreto bajo la vía de un DNU con el FMI, que no con el Fondo Monetario, todos sí. sabemos, con el FMI, sí, con el Fondo Monetario. Todos sabemos que ningún acuerdo con el FMI ha traído progreso para el país, sino en todo caso para unos pocos, y para la mayoría mayores pesares, mayores padeceres, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y viste que desde ese punto Macri salió a decir que lo de ayer, lo que había pasado ayer con la movilización de los jubilados y de los clubes y de las hinchadas, ¿no? Que iban a apoyar a los jubilados, que le hacía acordar a lo que había sucedido en la movilización del 2017 contra la reforma previsional en su gobierno. Bueno, debiera también hacerle acordar estas cosas, ¿no? De querer hacer acuerdos con el FMI a espaldas del pueblo y pasando por encima del Congreso, ¿no? Bueno, a propósito de eso, ayer Milei estuvo por acá. Sí. Fue una visita muy fugaz de apenas 2 horas, donde toda la gestualidad del presidente era de la incomodidad y de la idea de que denotaba su rostro era de cuándo me puedo rajar de acá. De acá, claro. Claro. No, sí. Es una un tipo... una cosa muy patente, no es que esté haciendo una... No, Enrique, la expresión de su rostro indicaba eso, indicaba molestia. Entonces, es la contracara de lo que vemos cuando va a esa cumbre con Elon Musk, y con no sé quién más, y bueno, con Trump y con todos los grandes magnates del mundo. Claro. Su rostro tiene una euforia y bueno, acá con el pueblo era totalmente lo contrario. Claro, que ahí, por ejemplo, cuando... Desde la gestualidad es claro para quienes está gobernando. Cuando va y se quiere abrazar con Donald Trump, el que pone la cara de un poco de asco, claro, digamos, es Donald Trump, viste, que lo empieza a alejar, viste, claro, con las manos, porque otro, obviamente claro, que... Sí. Pero sí, vos sabés que una cosa que llamó la atención fue que a pesar del cordón policial y todas las fuerzas armadas que estaban alrededor del presidente, porque creo que estaban ahí tratando de poner un puente, de esos puentes, digamos, del ejército, sí, para cruzar el Maldonado. Y la gente del otro lado lo increpaba, porque... Claro. Sí, y claro, es más... Sí, aparte acá es muy patente la otra imagen, ¿no? Del tipo vestido de milico, de militar, qué sé yo, el día después de la tormenta de diciembre del 2023, claro, con la ciudad arrasada, en este caso por el viento. Y aparecer acá y decir, bueno, y ustedes van a poder arreglarse, ¿no? Claro, sí, tal cual. Esa imagen también está muy patente. Muy patente. Bueno, y otra cosa que me contaban hoy a la mañana, Enrique, que una cosa de lo que había indignado a los vecinos que fueron ahí a increpar a Milei y a su comitiva cuando estaba ahí con el tema del puente, es que decían los vecinos que aparentemente el puente estaba listo para estar poniéndose y que se pudiera usar desde hacía por lo menos 4 horas antes de que él llegara. Esperaron a que llegara, como casi podríamos decir, para inaugurar el puente en el medio de la tragedia. Es una cosa verdaderamente siniestra, sacada solamente de los locos Adam, parece, ¿no? Sí, no, es terrible y encima todas estas especulaciones en el medio del dolor del pueblo, ¿no? Entonces, sí, tal cual. ¿Cómo no ver expresiones de bronca, o de indignación, o de lo que sea? A Bullrich también le gritaron, venía a mojarte con nosotros. Claro, sí, claro, a Bullrich y a Petri, claro. A Petri también, claro. No, seguí. No, lo pensábamos en este sentido, qué es lo que podemos hacer desde, digamos, la otra cara, ¿no? El lugar que ocupamos, que representamos organizaciones sindicales, la CTA, el SUTEBA, otros sindicatos,
Y lo único, lo que decíamos acá es arremangarse, poner el hombro, hacer todo lo que podamos, llevar toda la ayuda que podamos, dirigirnos hacia, sobre todo a los sectores que menos. En nuestro caso, por ejemplo, desde la CTA hay una solidaridad que tiene un vínculo histórico con un frigorífico recuperado hace ya muchos años, Sí. con los cuales construimos ese vínculo de INCOP. INCOP, sí, Eso. que está atravesando también una situación bastante difícil. Muy brava en dos sentidos, por el lugar del frigorífico fuertemente afectado, con fuerte afectado, y porque una parte de los trabajadores y trabajadoras, porque hay mujeres también, viven en Cerri, claro. O sea, están bajo el agua en sus casas, o en el agua en sus casas. De manera que la afectación era por partida doble vía, sí, en sí. el lugar de trabajo y en la vivienda. Así que ahí es un punto de solidaridad. También algunos barrios populares, acá está una organización La Poderosa que trabaja en cinco barrios populares con los cuales tenemos vínculos, y también acercar ahí en ese caso alimentos, frazadas, colchones está un poco fuera de nuestro alcance por los costos, pero sí. Está llegando alguna solidaridad, no digo que no, por la vía oficial, por la vía de la municipalidad llega, pero siempre es insuficiente. Claro. Y por el lado de SUTEBA lo mismo, pero hacia docencia, hacia las comunidades escolares y hacia las escuelas, hacia los edificios, que también hay unos 60 dañados, y de los cuales un 30 severamente dañados. Claro, sí, sí. Que va a costar mucho recuperarlo, volver a clase, todas estas situaciones que se irán viendo en el tiempo, pero con los cuales también un ejercicio muy fuerte de la solidaridad. Y remarco lo de la docencia, porque si bien no hay clases, los docentes que pueden, porque hay otros que no pueden, porque salieron a la casa, o porque la mamá está ahí en medio de diferentes situaciones, los que pueden están yendo a las escuelas. Claro. Van a las escuelas a ayudar, a trabajar, a reparar, a cuidar, a juntar alimentos y llevarlo a las casas. Hay una actitud fuerte de compromiso que está muy bueno, como en realidad nosotros decíamos ayer, porque acá empieza a haber ya hay que volver de parte de las autoridades educativas, hay que dar clases. En realidad nosotros decimos, ¿no es acaso la solidaridad una de las mejores virtudes pedagógicas? Claro. Ser solidario, no es como docente, es una virtud pedagógica. Nos enseña también al niño, a la niña, a la mamá, al papá que lleva a sus hijos a la escuela pública, que la maestra está ahí parada porque pudo llegar en medio de todo el desastre que es la ciudad, a juntar alimentos, repartirlos, a ir a las casas. Esto no es parte inseparable de eso que uno dice, enseñar, sí. Es enseñar y que nos enseñe. Tal cual. Porque enseñar y que la comunidad nos enseñe, no solo los padecimientos, sino también la forma en que se concreta su propia solidaridad hacia sus pares, hacia los que están peor. Son cosas que por ahí marcan conductas que dejan huella en el tiempo. Nosotros vamos a que sea así, y que nos parece importante resaltarlo. El día destacarlo, de la tormenta, para darte un ejemplo, en un barrio periférico lejano acá del centro de la ciudad, llega la noticia a la directora, están barreteando la escuela, ¿no? Entonces, la hermana, pero era imposible trasladarse en ese momento. Cuando llega la mañana siguiente, sí, la habían barreteado. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para encontrar refugio. Claro. Porque se estaban inundando en sus casas y la escuela está un poquito más alta y no tenía agua. Entonces no tocaron ni una tiza, ni un libro. Claro, sí. Solo buscaron el refugio. Guarecerse, en el medio del temporal. Claro. Y mientras tanto algunos periodistas hablaban de saqueos y de los medios de comunicación. Claro. Que no hubo nada de eso, nada, absolutamente nada. Sí. Algún robo, qué sé yo, pero no saqueos. Entonces también esas cosas, ¿no? Esto que ustedes hacen de poner la voz para quienes no tenemos tanta salida, es también muy muy valioso, porque podemos decir estas cosas que no se dicen. Hoy yo escuchaba la radio principal acá de Bahía Blanca, la radio histórica ligada a la nueva provincia, y arrancaba, cuando yo empecé a escuchar, estaban hablando de la violencia. Claro. Y yo pensé, estarán hablando de la violencia represiva, de los palos, de las balas, no, estaban hablando de la violencia de los barra bravas. Claro, sí, ese es un clásico casi de ellos, ¿no? Sí. Así que, contra eso, contra viento y marea,
bueno, nunca mejor dicho que en este momento, este ejercicio de la solidaridad y de pensar que deberíamos pensar en un proyecto de país diferente. Diferente, exacto. En función de las necesidades de las mayorías y no en función de las 8 o 10 grandes empresas del polo petroquímico, que además lo que producen en su mayoría lo exportan, ingresan una enorme cantidad de dólares. Tal cual. Y, digamos, la producción colectiva es apropiada por un puñado de monopolios, de grandes empresas. Sí, claro. sí, tal cual. Bueno, Enrique, la verdad que ha sido un placer charlar estos minutos con vos, que nos hayas dado este panorama de lo que ha sucedido en Bahía Blanca y también, digamos, bueno, de cómo se ha expresado toda esta solidaridad de la clase trabajadora y el pueblo, ¿no? Y también, bueno, decirte que los micrófonos y el aire de zona de trabajo acá en la ciudad de Tandil están abiertos para lo que ustedes consideren, tanto ya sea de la CTA de Bahía Blanca como del SUTEBA Bahía Blanca, para poder, digamos, difundirlo. Les agradecemos en el nombre de la Secretaría y a SUTEBA muchísimo esta posibilidad. Un saludo a vos, al equipo, a la radio, al pueblo de Tandil y en especial a algunos compañeros con los que en algunos momentos hemos estado vinculados de esa metalúrgica recuperada hace muchos años de Impopar, con los cuales también hemos tenido alguna relación y la seguimos teniendo en el tiempo. Sí, seguramente te debe estar escuchando un compañero, Oscar, que es un fiel oyente de la recuperada Impopar. Claro. Bueno, un saludo para él y para toda. Bien. Bueno, un abrazo grande, Enrique. Un abrazo, adiós. Bueno, estábamos escuchando a Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca y ex dirigente del SUTEBA Bahía Blanca, quien nos comentaba la situación, digamos, en la ciudad de Bahía después del temporal.